¿Qué onda? Ya llegué. Ya son las 9. Hoy sí llegué en punto. Y ya ando por acá. ¿Cómo están todos? O los poquitos que estén, o los muchos que estemos. Cada vez somos más, eso me da gusto. Vamos viendo, vamos viendo. Estoy esperando a que lleguen. Ay. Prometo que hoy no voy a estarme rascando tanto la nariz. Adri, un beso, corazón. Espero estés bien. Puntual ella. Muy bien. Muy bien. Creo que ya empezamos a llegar, poquitos, pero ya empezamos a llegar. Y esta vez no quiero retrasarme porque traigo un tema bien interesante. No porque yo lo diga, sino porque hace un ratito, de hecho, estaba escribiendo por acá, estaba checando unas cosas y me empezaron a escribir y me dieron este tema que me pareció ridículamente interesante. Además queda como muy ad hoc a la situación, está padre, me gusta y creo que más que nada es trascendente. Hola Richie, ¿cómo estás? Un abrazo gigante allá donde estés, no sé dónde estés, pero allá donde estés, no a donde te manden, a donde estés. Y me gustó el tema porque creo que es un tema que se toca mucho, es un tema que literalmente estoy buscando mi lugar para acomodarme, literalmente es un tema que tiende hasta prostituirse porque todo el mundo lo toca, todo el mundo lo habla, siempre hablan sobre el proceso del desprendimiento, de dejar ir, de abandonar las cosas, de que continúen su flujo. Vienen los 4 acuerdos, vienen libros de superación personal, vienen libros empresariales, es un tema que viene en muchísimos lados y que tocan desde diferentes ángulos, lo que significa que está sujeto a demasiadas perspectivas, ¿no? Y casi siempre es el mismo enfoque y el mismo encuadre que utilizan para tocar el tema del desprendimiento, del dejar ir, del abandono. Me causa mucho ruido porque creo que ningún tema debe ser ni muy ni tan si es que eso tiene algún tipo de sentido lógico. Creo que todos los temas deben de ser en su justa medida y depende sobre todo a las circunstancias. Todo es circunstancial, que es algo que ya veníamos platicando. La vez pasada, ¿de qué hablamos la vez pasada? Recuérdenme, estábamos hablando ¿de qué hablamos? ¿De construirnos? ¿Fue el tema de construcción? Suena como si hubiéramos hablado sobre crear pilares, que de hecho es más o menos similar, pero sí fue el tema de construcción. Alguien recuérdeme, creo que sí. Bueno, dentro del proceso de construcción, que creo que fue el tema pasado, un tema muy importante es de aprender a dejar ir, del abandono. Que bueno, voy a hacer una diferencia porque luego se puede malinterpretar. Muchas gracias, Franco. Ok, entonces sí fue ese. Abandono es cuando uno se retira, ¿sí? Uno abandona, uno deja. Y cuando hablamos de dejar ir es cuando nosotros somos los abandonados y tenemos que aprender a que esto fluya, ¿sale? Es lo mismo, simplemente uno es lo que nosotros le aplicamos a los demás o a lo demás y la otra es lo que lo demás nos aplica a nosotros. El proceso de dejar ir, del desprendimiento, del abandono, de las cosas, híjole, tiene sus rincones, sus bosques y sus tigres, pero sobre todo tiene una perfección que debemos entender. La mayoría de las veces cuando se trata el tema del dejar ir, del desprendimiento, y no me refiero al tema del desprendimiento espiritual, porque hubo alguien que me lo preguntó en el muro aquí, que de hecho fue quien me lo preguntó, sobre esta teoría que existe en el medio alternativo, donde el alma deja el cuerpo y se desprende. No me refiero a ese desprendimiento, me refiero al desprendimiento psicoemocional, de las cosas y de las personas y de las circunstancias y de los elementos y de todo lo que ustedes puedan poner como verbo, digo como verbo y no más, como sustantivo después de la parte, ¿no? Y siempre te lo manejan como si fuera algo positivo, ¿saben? Es como el aprender a dejar ir es algo bueno, es algo que todos debemos de. Casi nunca se meten al detalle de cuándo debemos hacerlo, cuándo no debemos hacerlo, qué cosas valen la pena dejar correr y qué cosas no. Realmente no es una gran ciencia, ni estoy descubriendo el hilo negro, ni es muy complicado. Simplemente a veces alguien necesita recordarnos que las cosas que se dejan ir
No todas debemos hacerlo y no todas debemos conservarlas, pero sobre todo lo más importante es por qué. Cuando hablamos de la conciencia, regresamos al punto de estarnos cuestionando y realmente someter a un análisis personal qué, cuándo, cómo, por qué y para qué de las cosas, ¿no? Voy a hablar del proceso natural, ¿no? Hablemos de la naturaleza primero, de algo como muy elemental. El dejar ir es una cuestión de aceptación, es un duelo, ¿sale? Cuando no dejamos ir es porque existe un duelo, que es muy similar a lo que se trabaja en los temas como la tanatología, para cuestiones, cuidados paliativos, para enfermos terminales. Cuando existe ese confrontamiento entre aquello que debe ser y aquello que nosotros deseamos. La naturaleza humana y la naturaleza per se tiene este factor incluido, es decir, toda nuestra vida va a estar compuesta de cosas que van a llegar, se van a quedar y otras se van a retirar. Va a haber cosas que nunca van ni siquiera a llegar y en ese proceso de que jamás lleguen también tenemos que aprender a dejar irlas. La permanencia de la vida es inmediata, no existe, es como la cuestión del tiempo, que aunque son conceptos abstractos, realmente tiene mucho que ver con el presente inmediato, es decir, cuánto dura, cuánto realmente está ahí. Nuestra vida está compuesta de abandonos constantes, de abandonos que nos aplican. El tiempo nos deja, el segundo nos deja, el instante nos deja, la respiración nos deja, la vida nos deja. Suena dramático, suena triste, pero en realidad no lo es. Venimos viviendo con ello desde el principio hasta el día de hoy. Entonces, este proceso que ya es inherente desde el momento en el que nacemos, es algo que debemos de aprovechar de una manera diferente. No siempre es fácil, pero debemos de aprenderlo a hacer. ¿Por qué me causa mucho ruido el que un aspecto que debería de ser tan natural como que las cosas lleguen y se vayan, se trate con esa facilidad, con ese tema de decir, no es tuyo, déjalo ir, no te pertenece, déjalo ir, no te aferres a él porque te hace daño, déjalo ir? Entra mucho en conflicto con algunas circunstancias personales, de ideología personal, que no están sustentadas por ningún tipo de filósofo o gran analista de la historia. Tienen que ver con mi experiencia de vida y sobre todo en el cómo me ha tocado convivir y tratar con los demás este tipo de circunstancias. ¿Es cierto que estamos acostumbrados a ella? Sí, estamos acostumbrados a su naturaleza, ¿no? A las cosas a las que ya venimos viendo, pero siempre al principio cuesta un poco de trabajo. Quizás la parte en la que a mí me cuesta más hacerle entender a las personas es el proceso emocional, principalmente, y el proceso del razonamiento y la lógica. Porque, curiosamente, no es cuadrado. El proceso del dejar ir, de la aceptación de los procesos, no debe ser cuadrado. Me doy cuenta que el día de hoy estoy divagando un chingo. Por cierto, empiecen con sus preguntas desde ahorita, que espero que las hayan tenido desde que puse la publicación. Y empiecen con las preguntas desde ahorita para poder agarrar el hilo del pensamiento. Entonces, en este proceso de abandono y en este proceso de dejar ir, debemos de tener claras un montón de cosas. Primero, es natural. We are all fucked up con él. Todos nos vamos a enfrentar a eso todo el tiempo, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, bajo diferentes perspectivas. Entonces, es natural, está ahí y nos vamos a enfrentar a él a lo largo de nuestra vida. 2. Se transforma en un duelo cuando nosotros no tenemos un estado de aceptación, que significa que realmente entramos en una coincidencia, es decir, coincidimos y estamos de acuerdo con aquello que nos está pasando y aquello que nosotros deseamos, es decir, aceptamos tranquilamente que ese proceso de abandono o de nosotros dejar las cosas está bien y es correcto. Cuando las personas entran en depresión, cuando las personas entran en procesos de sensaciones complejas de apego, el abandono y el dejar ir se vuelven retos enormes por el proceso y el duelo de la aceptación, ¿sale? Entonces tenemos esos dos puntos. Les digo. El primero es el duelo como tal, que es una negación, y debemos de llevarlo al proceso de aceptación. Para que este estado pueda transcurrir, para aquellos que conozcan
la tanatología sabrán que debe de pasar por, o puede pasar, porque no es obligatorio que pase por todos, pero puede pasar por diferentes estados: la ira, la negociación, la tristeza, la depresión, etcétera, etcétera, ¿no? No son específicamente esos, de hecho repetí el concepto de uno. Si los tienen por ahí, alguien que pueda agarrar los pasos de Elizabeth Kubler-Ross, sobre todo del bien morir, estaría muy interesante que lo pusieran. ¿Qué sería esa transición a la que me refiero? No me quiero meter en los detalles de cada uno porque no es importante. Solo debemos de tener claro que para dar lugar al proceso de aceptación debe ser desde el duelo, que es nuestra negación, donde no queremos que pasen las cosas. ¿Por qué? Porque algo simplemente no nos da la gana, nos da genitalitis, es decir, se nos hincha un huevo, que queremos que no pasen las cosas y nos aferramos a ellas, las tenemos aquí y eso es doloroso. Cuando te arrancan un brazo es doloroso. ¿Por qué? Porque es parte de ti. Aquello que nosotros introspectamos y se vuelve parte de nosotros, dejarlo correr no es tan fácil. Bueno, entonces, es natural, es un proceso de duelo, de la negación a la aceptación, y además es algo positivo. Ahí, en esa estructura, le estoy mencionando las tres que normalmente toman, en esa estructura es donde yo no estoy muy de acuerdo. No siempre dejar ir es positivo. Más bien, podemos encontrar maneras diferentes de dejar ir. Y no necesariamente dejar ir del todo, ¿sale? La comprensión de la transitoriedad. Voy a introducir esa pinche gran palabra dentro de esta plática. Transitoriedad. ¿Alguien conoce o sabe qué es la transitoriedad? Obviamente no tiene que ver con tránsito, no tiene que ver con multas, no tiene que ver con flujo vehicular. La transitoriedad es un concepto que déjenme ver cómo se los podría yo poner en un ejemplo palpable para que se vea lo drástico que es y al mismo tiempo lo natural que puede llegar a ser. Ya sé. El día de hoy, alrededor del planeta, hay 7,000 millones de personas, más o menos, no tengo el número exacto. Si hay un nerd que nos lo dé, estará excelente. Hay 7,000 millones de personas actualmente en este mundo. Dentro de 200 años, ninguno de los que está vivo el día de hoy, ni de los que están naciendo el día de hoy, ni de los que van a nacer hasta el día de mañana, va a estar vivo. Ninguno de nosotros, ni los que van a nacer, en 200 años va a estar vivo. Así viene siendo la historia de la humanidad, así es la naturalidad de la historia. Ese es el poder de la transitoriedad y debemos de entenderlo con fuerza. Negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Gracias, Richie. Esos procesos, existen dos puntos que me gustaría, retomando el tema antes de continuar con la letanía, retomando eso que nos puso Richie, son los puntos intermedios. Existen dos, si los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, son 6, entonces en total nos darían 4 intermedios, ¿estamos de acuerdo? Que sería, al principio tenemos la negación y si se fijan al final está la aceptación. Esos dos no se mueven, esos siempre van a estar ahí. Lo de la ira, la negación y la depresión sí se pueden mover, incluso nos podemos saltar esas etapas. Pero esas dos están ahí. ¿Por qué? Porque uno es algo que nos está costando trabajo, el otro es algo a lo que tenemos que llegar para poderlo solucionar. O por lo menos estar de acuerdo con el proceso. La transitoriedad entonces es algo inherente en nuestro proceso de vida, es algo que siempre vamos a tener, siempre nos vamos a enfrentar a él y no siempre va a ser fácil, ¿sale? Quiero poner ejemplos, realmente me está costando mucho trabajo tomarlo sin saber por dónde va el hilo de su pensamiento. Últimamente están muy callados también y creo que hoy somos poquitos además. En esta transitoriedad a la que nos debemos de enfrentar existen diferentes elementos. ¿Por qué el desapego se vuelve tan complicado? ¿Por qué se vuelve difícil? Porque es desapego, es decir, estás apegado a algo. No es lo mismo que la naturaleza y su flujo, como el tiempo, a el proceso de dejar algo que, como ya mencioné, es parte de ti. ¿Sería dejarlo pasar? No. Qué bueno que mencionaste eso, déjame lo tomo por ahí.
Una de las grandes cosas que te mencionan, por ejemplo, es el hecho de las reacciones actitudinales, ¿no? Por reacciones actitudinales me refiero a, tienes un ambiente de trabajo donde eres víctima de agresión, o tienes un ambiente familiar donde eres víctima de agresión, o eres bajo cualquier ambiente víctima de agresión, ¿vale? Por el bien del argumento. La mayoría de estos libros lo que te recomiendan es que no te lo tomes personal, que lo dejes fluir. No necesariamente. Si hablábamos de las emociones la vez pasada, estas emociones negativas entran en juego para darte un grupo de señas que ya mencionamos, es decir, están ahí por algo. Dejar fluir las cosas no necesariamente es positivo. Dejar que las cosas corran de una forma perniciosa para nosotros, prejuiciosa para nosotros, maliciosa, no es algo positivo. Dejar ir no siempre es bueno, no es dejar pasar las cosas. La pérdida de los padres, la pérdida de los seres queridos, ¿sale? No es tan fácil. Obvio, la pérdida de un ser querido primario, como sería un padre o madre de familia, no es lo mismo que la pérdida de un gran amigo, ¿no? Por ejemplo. Pero tienen los dos mismos puntos. Tienen un proceso de negación y tienen un proceso de aceptación. Eso siempre va a estar presente. El duelo siempre va a estar presente. ¿Cómo debemos de trabajarlo? ¿Cómo debemos de llevarlo a cabo? Hola Héctorín, ¿cómo estás? Disculpen el comercial, pero hay que saludar. Héctorín, un saludo enorme. ¿En qué estaba? Se me fue el hilo del pensamiento. ¿En qué estaba? ¿De qué estaba hablando? En serio, no es broma, sí se me olvidó. ¿De qué estaba hablando o qué estaba diciendo? Voy a esperar a que alguien lo escriba porque ya se me olvidó. ¿Qué estaba yo diciendo? Sé que estaba hablando del duelo y del proceso de los papás. Estas situaciones, estas circunstancias siempre van a entrar entonces bajo estos dos puntos. Entonces vamos tomando uno por uno para entender qué sucede. Quizás el más importante es lo que lo produce, que es la negación. La negación es cuando nosotros no estamos aceptando aquello que nos está sucediendo. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo, porque no nos parece, porque no es bonito, porque no es ameno, porque no es algo que nos llene, porque no es algo que nos complemente, no es algo que nos deje en paz. Al contrario, duele, es algo que lastima en lo más profundo, física, mental o emocionalmente, o incluso las tres juntas. Es algo que nos incomoda y nos carcome, modifica nuestra actitud, modifica nuestra perspectiva en el momento, nos hace daño. Y por algo nos hace daño. No es fácil que tú le digas a la mente, acepta aquello que te duele. Es un proceso. El dolor tiene que bajar, la comprensión tiene que subir para ya realmente llegar a la aceptación. Pero el primer paso siempre es la negación. Cuando algo nos duele, que no nos podemos desprender de él, es porque nosotros no deseamos que se vaya. Ahora habrá que entender por qué. En el caso de los padres, por ejemplo, de los seres queridos primarios, se entiende por qué no queremos que suceda. ¿Por qué? Porque son parte importante de nosotros. Existe un vínculo emocional ridículamente fuerte y elemental que tiene historia, porque han venido con nosotros a lo largo o parte de nuestra historia. Vienen como fundamentos, porque son personas que nos han alimentado a ser quienes somos. Vienen como necesidades, porque muchas veces generamos unos apegos de necesidad a las cosas que nos rodean, y son esos apegos de hecho los que más duelen, porque nosotros generamos un vínculo de alimentación, de retroalimentación. Ellos entregan algo que nosotros necesitamos o que creemos necesitar y generamos esta cadena de servicio. El romper esa cadena no es para nada fácil. Nuestros padres son necesarios durante algún tiempo en nuestra vida. Nuestro crecimiento y nuestra vida misma dependió de ellos en algún tiempo. El que ya no estén es un vacío. Retomamos el tema del vacío que vimos antes. Cuando nuestra estructura, cuando nuestra forma de vida está compuesta por diferentes bloques, esos bloques no solo son situaciones, también pueden ser personas. Entonces nosotros vamos construyendo nuestra vida con la permanencia de estos bloques y normalmente son las cosas que más tiempo duran a lo largo de nuestra vida y cada uno de los bloques es importante, pero habrá algunos que en vez de ser solo bloques, para el sustento y el cimiento sean pilares de la estructura completa. Estamos acostumbrados a que estén ahí, tenemos el uso de que estén ahí, es natural que estén ahí y el día que no están,
toda la estructura se ve afectada y se derrumba. En base a la construcción de lo que nosotros hacemos, de lo que tenemos y de las personas que tenemos, es el nivel de dificultad al que nos enfrentamos para aceptar cuando ya no están, porque la estructura se derrumba. En el caso de los padres y la familia creo que es obvio, porque además su importancia se da en base al tiempo y en base a la influencia que han tenido y al cariño que nosotros hemos proporcionalmente desarrollado a lo largo de... Pero hablemos, por ejemplo, de personas nuevas. Hablemos, por ejemplo, de parejas. ¿Por qué no profundizo en el tema de la familia? Porque si tratamos algo tan sencillo a medias, como por ejemplo de la pareja o de las personas que llegan o de las amistades que se van, si lo tomamos en ese nivel, cuando ya entremos a la profundidad de la familia, se va a poder digerir y poder saborear un poquito más fácil de aquello de lo que estamos hablando. Cuando llegan estas personas, sobre todo las cuestiones de pareja, llegan a llenar normalmente, son dos escenarios, llegan normalmente a llenar un vacío, ¿sale? Tenemos un hueco emocional, quizás afectivo, y llegan a rellenarlo, llegan a cubrir ese espacio y nuestra estructura empieza a partir de ahí. Cuando llegan estas personas, normalmente aquí y aquí, empieza una generación revolucionada para poder erigir un montón de ideas, de sueños, de ilusiones, de conceptos de nuestra propia historia que empezamos a generar arriba de esas expectativas e ilusiones e idealizaciones que nosotros, gracias Andrés, que nosotros generamos sobre tal o sobre cual. Por ejemplo, generamos esta idea de cuando llega alguien, inmediatamente construimos un futuro, ¿no? ¡Fum! Se avienta hacia adelante y nosotros empezamos a crear mentalmente esa estructura encima de este pilar. Y es que aunque no es una construcción física, sí es una construcción mental. Y esa construcción mental además va acompañada de una construcción emocional. Cuando ese bloque o ese pilar falla, se desquebraja, falta, no solo es aceptar ese hueco, es procesar el derrumbe y la caída de todo lo que provoca. Como verán, no solo es el hecho, porque te lo ponen como si fuera un proceso budista de siéntate, oh man, y perme, y no mames, no pasa así de acéptalo y ya. No vas caminando por la calle un día y dices, oh, tienes razón, estoy de acuerdo, y lo dejas ir. Tiene consecuencias, porque si no las tuviera es porque no te duele, es porque no te importa, es porque ni siquiera necesitas aceptarlo, porque no significa el abandono de nada. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de cuando realmente nos rompen la madre con eso, cuando las situaciones de vida realmente nos desgarran y nos desquebrajan. Esa es la parte importante, la parte que tenemos que entender. A veces nos hacen creer que el proceso de dejar ir es un must, es un obligatorio. Y realmente no, ¿sí? Hay huecos, hay heridas, hay estructuras que no podemos rellenar, que cuando se derrumban completas, se derrumban todas. Y no solo queda un hueco sostenido por dos pilares o por dos bloques que de casualidad quedaron juntos en triángulo. Hay veces que cuando eso sucede, toda la estructura se derrumba. ¿Se acuerdan que hablamos de la construcción en base al tiempo? ¿Sale? Cuando nosotros vamos construyendo, por ejemplo, nuestra familia, imagínense los años para personas que han vivido muchísimo tiempo con todo lo que hemos construido encima de esas personas. Las experiencias, las anécdotas, el vínculo, la fortaleza que ese vínculo tiene. Todo eso, y de repente lo quitas, se viene abajo. ¿Sí? Y no es fácil procesarlo. Hola Jess, un beso. No es fácil digerirlo. Entonces no podemos decir que simplemente es un estado de aceptación y ya, ¿ok? A veces esos estados no existen. Cuando estas personas nuevas llegan, existen también dos tipos de llegadas o dos tipos de presencias. Hay personas que llegan y se van y su relevancia en la vida es
Pues realmente ninguna, ¿no? No es importante. Hay parejas, por ejemplo, que generan ningún cimiento emocional. O sea, es una pareja que llega un día, se va a los 3 años y te vale madres. Porque el proceso no te permitió erigir o se fue desmoronando o X. Pasa. Yo sé que muchos están de, ¿cómo crees? Sí pasa. Hay gente que llega, se queda contigo un montón de años, se van y te vale madres. Hay personas que llegan, están contigo 3 meses y ¡pras! Te desmadran la vida. Depende a ti y depende a ese estado y la coincidencia en el que hayan llegado. Entonces, el desprendimiento de ello tiene mucho que ver con la comprensión y la relevancia que estos bloques y que estos individuos o estas circunstancias han llegado a nosotros y lo fuerte que han enraizado y todo lo que nosotros hemos construido arriba de ellos. ¿Es necesario dejarlos ir? No necesariamente. El desprendimiento de un amor llamado amor de tu vida, todo desprendimiento, otra vez, es parte de aquello que te arrancan, ¿sale? Cuando nosotros interiorizamos, mimetizamos, amamos, compartimos y es relevante para nosotros en alguna medida, la falta de ello y el que lleguen y te lo arranquen no es fácil, no es bonito y no debe serlo, ¿sí? No esperemos que así sea. ¿Por qué? Porque es parte de ti. Ahora, ¿qué significa? Normalmente cada apego que nosotros generamos implica una reconstrucción, implica volver a levantar las cosas, implica volver a erigir todo aquello que se vino abajo. Esa es la parte complicada. En esa reconstrucción es donde nos cuesta, hoy nomás suena como a costra, nos cuesta más trabajo. Entenderlo y vivenciarlo no es tan fácil, ¿sí? Déjenme, porque me están escribiendo, déjenme ver qué me están escribiendo, no voy a hacer una pregunta porque además me lo mandaron por inbox. No me lo mandan por inbox, mándenmelo así escrito por acá por el chat. Entonces sí se entiende esa sección. Es fácil, y acuérdense que hablamos aquí los temas muy high level, ¿no? No nos metemos a los detalles a menos que ustedes lo pregunten. Cuando se genera un círculo vicioso de necesidades, porque además existe algo que es un estado de amenaza para aquello que es importante para nosotros. Hablemos, por ejemplo... ya sé, un tema buenísimo, que de hecho creo que queda también para algunos de los presentes, para los que son maestros. Hablemos, por ejemplo, de sexualidad, hablemos, por ejemplo, de drogas, hablemos, por ejemplo, de este tipo de esquemas, ¿no? Cuando hablas de sexualidad, lo más difícil cuando tienes que enfrentarte a una sexualidad diferente, cuando las personas tienen que afrontar su sexualidad, por ejemplo, es saber que al hacerlo pueden perder y romper una enorme cantidad de pilares. Las consecuencias y la reconstrucción de eso es aterrador. Eso no es dejar ir, literalmente, pero si lo analizan, es exactamente el mismo proceso. Es un abandono. Nosotros tenemos que dejar aquello que hemos construido por retomar una nueva estructura, sobre todo cuando ya sabes o intuyes que aquella consecuencia va a generar un caos. Hablemos de las drogas. Tienes un vacío en tu vida, tienes un hueco, entran estas drogas y empiezas a construir sobre ellas. Abandonarlas genera una necesidad, una adicción que al no estar empieza a derrumbarse y reconstruirse no es fácil. Entonces resulta más factible retomar el viejo hábito para poder seguir manteniendo la estructura en su lugar. Cuando hablamos de personas, hay personas que llegan y generan una adicción por aquello que nos entregan. Cuando lo hacen, se siente tan bien, nos sentimos tan cómodos, nos sentimos tan conformes y construimos tanto ideológicamente por encima que dejarlos ir no es fácil, porque tenemos que caer en ceros y volver a empezar. Ese tipo de estructuras no son estructuras de vida, pero son estructuras generales de pertenencia, de esencia y personalidad. Eso derrumbarlo no es cosa de niños ni juego fácil, se vuelve complicado y debemos de tenerlo claro y debemos de entender cómo se mueve y de por qué nos es importante.
Yo no puedo decirles que todos los desprendimientos sean correctos o de todas las maneras. Les voy a poner yo un ejemplo que yo apliqué hace poco, que espero les abra un poquito las perspectivas y los panoramas, dejando ese tema de la construcción claro y aventándome a ejemplos que quizás les ayuden para poder generar una idea. Hablemos, por ejemplo, de las relaciones, porque sé que hay muchos que ahorita me están escuchando que esta es la parte que traen en la cabeza. Habíase una vez, en un reino muy, muy lejano, un pendejo, ¿no?, que quiso enormemente e idealizó enormemente a otro pendejo o a otra pendeja, como lo que ustedes quieran decidir, ¿no? O una pendeja que idealizó a otro pendejo. El orden de los pendejos no afecta el pendejismo en general. En esa relación, en esa idealización, se empieza a construir un castillo de ideas preciosas y bonitas que anclan a uno de ellos a esa estructura. Y le dan ilusión, y le dan pila, y le dan motivo, y le sirven de bastón, y le sirve de muleta para las estructuras y las complejidades del día a día. Le da todo aquello que necesita para sentirse bien, pleno o plena, y entonces genera, sin darse cuenta, un amor profundo y una dependencia. Suele ser que el villano de la historia es un tercero. En este caso fueron como 30, pero lo vamos a dejar como debería de haber sido un tercero. Pero resulta que el villano es uno de los dos protagonistas, porque en su afán o en su ignorancia o en su pendejez, que es lo mismo, le rompe la madre a aquella persona que había erigido todo esto de una manera muy radical y de una manera muy difícil, ¿sí? Hiriente, traicionera, apuñaladora, circunstancial. ¿Y qué pasa? Aquel que se queda, aquel que tiene que aceptar las circunstancias, me pregunta, ¿debo de dejar ir a esta persona? Porque no es buena para mí, porque no me hace bien, porque no me complementa, porque yo sé que está ahí. Y mientras me decía eso, era un mar de lágrimas total y absoluto, en un dolor que no puedo explicar, pero muchos sabrán entender de qué se trata, que no tenía límites. Y entonces, a cambio, había un proceso, porque dentro de su mente estaba la negación, no solo de que se fuera, sino que de alguna manera ya no había que amar a quien se va. Y esa es la parte quizás más complicada, porque no queremos. No es incluso la persona, es el amor que se le tiene. No siempre, pero a veces, como es este ejemplo. Y dejarlo ir o dejarla ir no era fácil. Pero tenía que en su cabeza, porque tenía que desprenderse, porque tenía que dejarlo, porque tenía que dejar que las cosas fluyeran. Pero en realidad no tenía. Cuando yo platiqué a profundidad me dice, yo pensé y yo creí que era todo esto, ¿no? Un montón de cosas bonitas y preciosas. Yo pensé que era todo esto. Fue una idea que yo me creé. Y a la hora de la hora, al enfrentarse a la realidad, tómalo, no sucedió. Entonces, existía una entendible necesidad y afecto por una idea que tenía que dejar ir. Y dejarla ir también implicaba desarrollar sentimientos negativos por aquella persona que se iba. Y entonces era un conflicto bien complejo, bien complicado. Si decimos complicado, por aquello que nos cuesta trabajo hasta que tienes la experiencia para. Mi consejo fue el siguiente: no dejes que se vaya. No abandones ni traiciones esa estructura. Mi consejo fue un poco más allá. Entonces voy, busco, hago... No, porque la situación no es sana. Aquello que tú estás deseando, ¿sí?, y aquello que quieres no coinciden, no empatan, no son lo mismo. Tú tienes un amor enorme y una idea enorme por esto, por aquello que tú creaste, por aquello que tú sientes, por aquella persona que generó esa imagen o que tú generaste de esa persona aquí. Esto que realmente es no coincide, no es lo mismo.
Entonces, acepta el proceso, entiende el proceso de este individuo o individua. No lo dejes de querer, no la dejes de querer, no dejes de sentir lo que sientes, no lo dejes ir, síguelo amando con la misma intensidad, simplemente sepáralo de la persona, simplemente hazlo a un lado. Y puedes decirle, porque estaban en un proceso de diálogo y de comunicación, y sí, vete, no me voy, sí, ¿saben? Y es de, ok, pues tú dile, vete. Cuando seas aquello, cuando tengas todo lo que se necesita para aquello que quien eres encaje, bienvenido. No abandones aquello que te hace feliz, no abandones aquello que te complementa, no te quedes con aquello que te lastima, pero divorcia ambas estructuras. Déjalo ir o déjala ir a su cuerpo, a su forma, a su camino. Pero no dejes de querer aquello que quieres simplemente porque estás poniéndolos juntos. También debemos de aprender a separar las ideas. Los procesos de desprendimiento no es necesariamente rechazar el total de la realidad. También es aceptar que aquello que nosotros creamos puede permanecer con nosotros y debemos de dejar ir la realidad en su flujo natural. Suena complicado, pero realmente no lo es tanto cuando se ponen a pensarlo. Sé que es un ejemplo complejo, pero espero les abra un poquito más también el panorama, sobre todo para la cuestión de las relaciones, sobre todo para la cuestión de los seres a los que más entendemos y queremos. No te borres esa ilusión que quieres, lógica, obviamente, porque si estás esperando que aprenda a volar para que pueda seguirlo queriendo o adorando, pues está cabrón, ¿no? Está complicado. Que si quieres puedes hacerlo, la diferencia es que nunca va a empatar, ¿no? Eso es todo. Quiero que se entienda que el hecho de dejar ir las cosas no necesariamente es positivo. A veces solamente tenemos que aprender qué de todo el universo tenemos que dejar caminar y qué cosas no. Y dejarlas ir no necesariamente es abandonarlas, es permitir que crezcan bajo el sigilo, la vigilancia de nuestra propia estructura. Creo que estoy metiéndome mucho en debrayes, ¿no? No sé si hasta ahí nos vamos entendiendo, nos queda todavía tiempo, estamos cómodos en tiempo. No sé si hasta ahí alguna duda. Me voy a esperar, voy a poner una pausa y voy a leer las dudas. De toda la sarta de pendejadas que ya dije, a ver, echen preguntas, porque ya vamos a la mitad y luego sus preguntas me toman un montón de tiempo. Pues vamos empezando. Con esta estructura así, muy simple, está muy escueta, no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que de todas las críticas que les he dado, esta es la más jodida, pero no importa. Díganme y pregúntenme qué rollo. Tarde pero llegué. Ale, no importa, bienvenida. Lo bueno es que queda grabado y puedes verlo cuando quieras. A ver, preguntas, comentarios, échenle. No me voy a soltar más porque creo que ya me perdí lo suficiente. Entonces mejor ayúdenme a poder encaminar el tema. Mientras voy a ver algo aquí que estoy probando con Facebook, pero leo sus comentarios. A ver, échenle. ¿Qué es? ¿Qué tenemos? Que de hecho, déjenme hacer un recap en lo que escriben. Quedamos entonces... ya sé, algo que se me estaba olvidando enormemente. Hay una frase del proceso del dejar ir que se vuelve muy común. De hecho, la tengo muy taladrada en la cabeza ahorita por una circunstancia, que decía, esto también va a pasar. Es una frase que se enseña a la hora de los procesos del desprendimiento, del dejar ir, del dejar fluir. Esto también va a pasar. Hay cosas buenas, hay cosas malas, duran un tiempo, luego se van. Y eso está padre. Pero también quiero que se comprenda que el abandono y el desprendimiento llevado a una mala manera genera indiferencia. Y la indiferencia y dejar fluir las cosas no es lo mismo. ¿Cuál es el punto principal de unas? Aquello que aprendemos, aquello que podemos desarrollar y aquello que podemos concientizar. Si solamente lo dejas ir porque sí, porque es lo que te dicen, porque es lo que te toca, porque te vale madres, ¿no? Estás obligado a repetir esa circunstancia. Entonces, no caigamos también en el vicio de que dejar ir todo debe ser así. Hay cosas por las que vale la pena luchar, hay cosas por las que vale la pena aferrarse, hay personas por las que vale la pena luchar, hay personas por las que vale la pena aferrarse.
Hay personas por las que vale la pena sufrir un duelo, hay personas por las que no, hay situaciones por las que vale vivir un duelo y hay situaciones por las que no. Y son diferentes para todos nosotros. Debemos de tener claro que no es un esquema. No porque ames a alguien que te lastimó, estás mal. Quien te diga que estás mal no sabe lo que significa el verdadero amor en la totalidad de su expresión. Simplemente tienes que aprender a saber qué es lo que estás amando y a dejar ir aquello que no estás amando. ¿Sí? Que era como el ejemplo que les ponía. Hay situaciones a las que vale la pena no aferrarte, que vale la pena no luchar por ellas. Y hay personas y situaciones por las que vale la pena dejar la vida en el camino. Entonces, esa estructura es algo que debemos de tener claro. Cuando dices echar ojo desde el sigilo, ¿a qué te refieres y cuáles son los límites? Cuando me refiero a echar ojo desde el sigilo, hay veces, todas las personas que tú conoces y que te dejan van a seguir viviendo. Van a seguir en el mundo, van a seguir su propia historia. Que eches ojo desde el sigilo es, no tienes que estar con aquello que amas si lo amas. Porque una cosa es amar y otra cosa es posesión, ¿sí? Entonces, mientras tú tengas un amor por aquello que no necesitas tenerlo cerca, ese proceso, por ejemplo, tomándolo en el aspecto familiar y hablábamos de la pérdida de los seres primarios, tú puedes seguir viviendo de una manera completamente enamorada de aquellos seres a los que quieres. No tienes que abandonar o disminuir el amor que tienes por tus padres. De hecho, cuando se van aquellos que han perdido a sus papás o mamases o papaces, no es algo que tienes que dejar. No tienes que dejar de quererlos, no tienes que aceptar que como ya no están, pues ya es como X, ahí se queda. No. Simplemente tienes que aprender a desprenderte y a ver que aquello que tú estás amando ya no hace match porque ya no están, ya no tienen un cuerpo, ya no está ahí. Y eso que tú debes de tener de este lado es aquello que debes de dejar en tu estructura para no sufrir ese derrumbe. Es más complicado de lo que lo digo, pero necesitaría como ejemplos muy puntuales porque como es circunstancial, es decir, depende de qué elementos debemos de concretar y de tejer para poder hacer esa estructura, me va a costar. Entonces es que tú tengas la capacidad de la contemplación en la vida de aquello que quieres y de las situaciones y circunstancias que quieres para que les permitas continuar con su flujo, les permitas seguir, es decir, no te aferres a ellos, sino que puedas seguirlos teniendo, porque cuando alguien se va, ¿no? Dicen, no te enfoques en eso, no pienses en eso, olvídalo, no lo olvides. A eso me refiero con observarlo desde el sigilo. No lo dejes. ¿Por qué tienes que olvidarte de alguien a quien quisiste con todo el corazón aunque te haya lastimado hasta la médula? No lo dejes. Y si quieres un día sentarte en tu sala, acordarte y decirte que lo sigues queriendo o la sigues queriendo y lo sigues amando, hazlo. No significa que estés con él, no significa que te sometas a ese yugo, no significa que te dejes lastimar, no significa que estás lo suficientemente pendejo como para agarrar y decir, sí, mátame. No, significa que tienes el derecho de conservar esa sensación, esa emoción, y que esa emoción y sensación son correctas y que debes de conservarlas si te hacen y te dan plenitud. No significa que estés ahí. Observa quiénes son y lo que significan desde el sigilo de tu propia existencia y deja que la vida fluya en ello. Ese es mi punto principal. Cuando te dicen olvida las cosas, no las olvides, no lo sientas. Claro que debes de sentirlo, claro que debes de traerlo. No es bonito, pero no lo dejes, no lo abandones. ¿Sí? Me emocioné por 5 segundos. ¿Sí o no? No, tomar coca ya estoy. Si es coca, no sé ni cuánto tiene aquí. ¿No tiene algo? No, creo que no. Ah, tiene whisky. Ok, con razón se conserva. ¿Sí? ¿Sí queda claro, Emilio? Dime que sí, me espero a que escribas que sí. Voy a estar paciente aquí. Córrele. No sé si me di a entender con eso. Con el desprendimiento, sobre todo psicológico, y con el desprendimiento emocional. Check, perfecto. Esa parte es la que más me causa ruido con el tema del desprendimiento. No debes de dejar ir aquello que te hace feliz. No significa que estés en una negación. Significa que debes de aprender qué cosas te hacen bien y qué cosas no. Hay personas que llegan a nuestra vida y se vuelven drogas.
Hay situaciones que llegan a nuestra vida y se vuelven drogas. Como por ejemplo objetivos. Tengo que conseguir ese trabajo, tengo que conseguir ese puesto y tengo que. Y se vuelve un obsesivo. Y esa obsesión se genera incluso cuando nosotros ya sabemos que no es posible. ¿Por qué? Porque no podemos generar una coincidencia entre aquello que nosotros deseamos contra aquello que realmente es. El primer estado que debemos de conciliar es hacer una separación. Fíjense, qué ridícula contradicción, pero espero darme a entender. Lo primero que debemos de conciliar, es decir, que debemos de lograr unir, es la idea de que ese tipo de estructuras están por separado. Una cosa es lo que sientes y otra cosa es la realidad. Una cosa es lo que crees y otra cosa es la realidad. Y las dos no necesariamente tienen que estar juntas. Una idea siempre va a vivir y va a ser más trascendental que la realidad. ¿Por qué? Porque tus ideas crean y conforman tu realidad. Entonces, cuando estás hablando de emociones sinceras, cuando estás hablando de sueños, cuando estás hablando de ilusiones, no necesariamente tienes que dejarlas ir. Lo que tienes que hacer es transformarlas o separarlas y conservarlas en la estructura de tu mente y tu universo y dejar que la realidad fluya. No te tienes que romper la madre por ese trabajo que tanto quieres en un sentido real, pero puedes saber y comprender que es alcanzable o viable para ti. Esa parte se vuelve complicada porque se vuelve chocante. Déjenme ver cómo puedo estructurarla. No, de plano hoy sí tengo la mente bien dispersa, pero el concepto en realidad es el mismo. A ver. Alcanzar los sueños, pues sí, o sea, en realidad, o los objetivos, pero mi enfoque no es cuestión superación personal, es cuestión de elementos personales, de aquellos que te crean y te conservan. Esa es la parte que cuando la menciono se combina con la estructura de la autoestima y la superación personal, y no quiero mezclarlos, se están mezclando y sé que ahí hay un error en ese cuadro y no quiero que suceda de esa manera. Y como están callados, me está costando mucho trabajo poderlo estructurar, porque no sé por dónde va el hilo de su pensamiento, entonces no puedo predecir hacia dónde vamos ni hacia dónde nos estamos encaminando. Porque de hecho, si yo me pongo a escuchar atentamente todo lo que acabo de decir, deberían de estar altamente confundidos. No lo están, al parecer, entonces significa que no me están entendiendo. Ok, déjenme ver si dividiéndolo de abajo hasta arriba. Cuando hablamos de dejar ir es un verbo, ¿sale? Tenemos algo, hay que mandarlo a la chingada. Check. Existen muchos factores en nuestra vida. Existen los factores emocionales, existen los factores físicos, existen los factores emocionales. Esos se desarrollan en diferentes ambientes. El laboral, el familiar, incluso el espiritual, y no me refiero a la magia o al sincretismo de la espiritualidad, sino al concepto de aquello que somos más allá del cuerpo, y refiriéndome principalmente a la mente, no la muerte, a la mente. Todos estos factores están entrelazados y son importantes, pero tienen diferentes elementos de los cuales no todos son estructura, no todos si los mueves o los cambias se desplazan. Hablando de la pérdida de un ser querido, ¿qué tanto se puede confundir entre la etapa de la negación con humor negro? El humor negro solo llega con la aceptación. Bueno, no necesariamente. La mayoría de las veces así es, depende al índice intelectual. Ahí se vuelve medio tricky, porque una persona muy inteligente cuando entra en un proceso de aceptación genera el humor negro, incluso lo utiliza para poder concretar la aceptación personal. La negación es depresiva e iracunda. Esos dos elementos están ahí, el humor no encaja. El humor no llega. El humor solo se puede hacer presente cuando de alguna manera existe
una pequeña visualización y un toque con la realidad de las cosas. Por eso es que el humor, a pesar de que estemos en el mar de lágrimas, cuando el humor negro se hace presente, nos causa esa sonrisa, es porque hace clic, choca. Entonces el humor negro no está en el medio de la aceptación y la negación, está más bien ya más orillado a la esquina y el proceso de la aceptación cuando se está ahí. Ahora, no son estados permanentes. Tú puedes estar en un estado de aceptación y dices, ya lo sané, ya lo curé, y regresar a un proceso de negación. Todos los psicólogos que me están oyendo seguramente me van a mentar la madre, pero desgraciadamente, deal with it. Es cierto, puedes pasar un estado de negación y algún factor elemental, psicológico u emocional, detonar de nuevo todo el proceso. Ni modos. No necesariamente como negación per se, es decir, no es igual, pero sí genera un proceso o revive una circunstancia que tiene que ser abordada como un caso particular completamente por separado. Gracias, Mitch. Qué linda. Nos quedan 9 minutos. Si esos seres queridos primarios ya no están, lo que se queda es ese bloque creado desde el amor, experiencias y tiempo como un punto de recarga. Sí, por eso y a ese sentido es al que me refiero cuando el duelo que tenemos que vivir es ya el proceso de la aceptación física, no del proceso emocional y sentimental. Ahí es donde se me están combinando los factores con la muy escuata y muy mala explicación que les di hace un momento, pero que pues ya no puedo borrar, ahí está. De todo el duelo, lo que yo estoy haciendo es tomar el duelo completo, tomar el proceso de negación completo y dividirlo, partirlo en secciones. Ese duelo tiene que ver con el duelo de lo físico, el duelo de lo emocional, el duelo de lo psicológico. Normalmente lo manejan como si fuera uno. Yo estoy diciendo, no siempre tienes que manejarlo como un total. Puedes desprender las partes de las cuales no necesitas divorciarte o dejar ir y conservarlas y dejar ir todo lo demás. A eso me estoy refiriendo. Como con la pareja es el primer ejemplo que tengo ahorita de mano, o las personas que llegan. A eso me refiero. No tienes que romper tu idea, no tienes que romper tu ilusión, porque esa quizás no le pertenece a la persona, pero no la pierdas. Luego por eso las personas cuando sufren de desamores entran en el amor ya no existe, esto no es, no funciona, no quiero, jamás en mi vida voy a sentir igual, no me voy a poner nuevamente vulnerable, ni voy a entregar esas pendejadas, macro pendejadas que cometemos cuando no hacemos un duelo de la manera correcta, porque tomamos todo el esquema, lo hacemos una pelota y lo mandamos a la chingada, cuando lo que debimos haber mandado a la chingada fue a la persona, no al proceso, no a la emoción. El amor no tiene la culpa cuando la persona no encaja, cuando lo que tienes que dejar ir es al pendejo. Pero tu ilusión y aquello que construiste y aquello que sientes y la manera en la que sentiste, ¿por qué debes de dejarlo ir? ¿Por qué debes de dejarlo de sentir? No me hace ningún tipo de lógica. ¿Por qué debes de dejar algo tan hermoso como eso y tienes que tomar la actitud pendeja de rellenarlo? Porque además es un pilar que tienes, es un elemento que tienes, y lo dejas, lo tienes que rellenar con algo y no lo vas a llenar con la misma pendejada. Entonces, si estás dejando ir tu emoción, cuando está bien que esté ahí, tienes que rellenarla con algo más. Y es cuando las personas se vuelven ariscas y negativas a los procesos hacia otros. Por eso es que cuando no están los padres buscan muletas, porque sienten que tienen que querer a alguien con la misma intensidad. Y no es así. Quiere a esa persona con la misma intensidad. Deja ir al cuerpo, deja ir al físico, deja ir al elemento si tú quieres, pero eso que es parte de y que también está en tu duelo, no lo dejes. No tienes por qué dejarlo, ni tienes por qué creer que se va con la persona. Tú se lo estás dando a esa persona y no lo vale. Entonces, esa parte de deja ir, pero no dejes ir todo, solo deja ir lo que tienes que mandar a la chingada. Si no lo tienes que mandar a la chingada, pues no lo hagas. Si quieres seguir amando a ese individuo, pues síguelo amando y sigue conservando tu amor. Pero si ese individuo que quieres y amas no es la misma persona, deja ir a la persona que no es y quédate con el amor por la persona que tú creíste que era. Y ya, consérvalo en una cajita, ponlo ahí
y disfrútalo y vívelo y llóralo y muérelo cuando lo necesites y deja que esa persona siga su camino, porque eso que tú amas y eso que es no coinciden. No lastimes al sentimiento del amor, así como se escucha, simplemente porque no encaja con la pendejada que es esta cochinada de ser humano, ¿no? No sé si me doy a entender. Lo que se queda sigue siendo parte del bloque que construimos para que no se mueva la estructura. Sí, hay cosas que sí se van a tener que derrumbar, ¿sí? Porque nuestro cuerpo, tú no puedes llegar ya con un ser primario que se te fue y abrazarlo. ¿Por qué? Porque ya no está. Y esa parte sí tienes que aceptarla. Y esa parte sí tienes que meterla a un duelo. ¿Por qué? Porque tienes que aceptar que ya no está. Físicamente ya no está. Esa parte es complicada. Esa parte va a ser dolorosa, sí. Pero el cariño que le tienes, el respeto que le tienes, la esencia que le tienes, no tienes por qué dejarla. No tienes por qué aventar toda la caja por la ventana y a la chingada. Te lo pongo así. Es lo mismo que si tú tienes una computadora, tienes un chingo de programas, tienes un chingo, ¿no? Y de repente a tu computadora le descargas una aplicación que no te gusta. Y como esa aplicación ya no te gusta y de hecho te molesta, agarras toda la maldita computadora y la mandas a la chingada y al bote de la basura. Así de pendejo es cuando nosotros generamos duelos absolutos. Cuando nosotros dejamos ir de manera absoluta. ¿Qué cosas de todos los duelos debemos conservar y qué cosas no? Eso nadie te lo dice. Siempre lo manejan como totales. Situaciones que te lastiman, por ejemplo. Yo me refiero, porque eso me lo dijeron alguna vez, yo me refiero a las cosas que te hacen daño. Si te hace daño es porque te importa. Entonces, deja ir aquello que te hace daño, pero no dejes que te importe, que te deje de importar, ¿sí? Eso es a lo que me refiero. Es como a aquellos que luchan, o por ejemplo yo en mi caso, que muchísimos años me dediqué y me voy a seguir dedicando a la lucha de los derechos igualitarios, a la lucha de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Y llega un momento en el que conoces gente que te decepciona enormemente en el ámbito, porque conoces a mujeres que son los primeros enemigos de los derechos de las mujeres, ¿no? Y conoces a homosexuales que son los primeros enemigos de la línea de los homosexuales. Y dices, puta, yo te estoy defendiendo a ti. Sí, deja ir a la persona, pero el concepto total no es algo con lo que tengas que aceptar y decir, bueno, está bien, vete. No, ese se conserva, incluso se alimenta y hasta lo haces más grande y robusto y fuerte y maquiavélico y dejas ir a la pendejada que no te sirve. Eso es a lo que me refiero. Cuando te dicen deja ir, es deja ir aquello que te hace daño, aquello que te lastima, pero siéntate a pensar qué de todo ese universo realmente es lo que te está lastimando. No es a qué lastima a lo que tienes que dejar ir, es lo que lo lastima. No puedes dejar ir al amor, deja ir aquello que se opone al amor. No dejes de amar con intensidad. Intensifica cada vez más y cada nueva vez que ames. Deja ir a la persona que no estuvo a la altura de esas circunstancias. Y si de todas formas tienes un apego tan duro genera un trato si tú quieres. Se los pongo como opción. Dile, bueno, el día que dejes de ser un pendejo regresas. Mientras, chinga tu madre, porque eso que eres no quiero. ¿Sí? A eso me refiero. Esa es la sección a la que quizás estoy tratando de llegar principalmente. Al desprendimiento solo de lo que es correcto desprenderse de. Lo demás no. Porque lo tocan todo siempre tan arriba y tan... No te aferres. Cabrón, hay cosas a las que necesitamos aferrarnos. Por no aferrarnos y por no dejar ir, caemos en la indiferencia. Por eso tenemos un pueblo que no se opone a un gobierno. Por eso tienes una religión que sigue siendo pendeja a la gente. Por eso sigues teniendo gente que se deja hacer pendeja por los demás sentidos. Por eso tienes seres humanos que en vez de amar cada vez más, aman cada vez menos. Por eso tienes personas que cuando pierden algo que los hizo felices, ya no son capaces de volverlo a tener. Y esa parte a mí me duele mucho. Porque a veces en ese duelo no han caído en cuenta que lo que dejaron ir fue lo más importante y lo más valioso. Y se lo pusieron junto a las personas, o a las cosas, o a los animalitos, o a la casa, o al trabajo, o al sueño, cuando no debieron de haber dejado eso. Lo voy a poner, y retomándolo, porque creo que ahorita ya está más claro, a la idea del trabajo. No dejes tu sueño y tu ilusión de crecer. Si ese trabajo no es y no se dio porque
pues las situaciones no lo permitieron, simplemente no es a lo que llegas. Bueno, cabrón, deja ir al trabajo o a ese puesto en específico, en esa empresa, en esa situación, pero no abandones tus ganas de seguir creciendo, de seguir haciendo lo correcto, incluso en esa empresa en un ángulo diferente. No puedes dejar ir en el duelo, en la fluidez, eso valioso, porque esa es tu superación personal. Deja ir la opción que no es para ti o que no pudo ser para ti, pero no dejes todo lo que utilizaste y generaste para llegar a. Imagínense cuántas herramientas genera una persona en el amor a su trabajo, a su pasión, porque no es su trabajo, a su pasión, aquello que lo hace ser él, y a sus seres más queridos. Todos los elementos que genera, la paciencia, la comprensión, si es que los tiene, a quienes no, entiendo el caso, etcétera, etcétera. ¿Por qué dejarlos ir? ¿Por qué deshacerte de todas esas herramientas? Y los seres humanos lo que hacemos es que dejamos ir a esa situación y además le aventamos todo el paquete de lo positivo. Cuando construyes erróneamente, si tienes que derrumbar la casa, derrúmbala, derrumba toda la puta casa. Vas a llorar, vas a sufrir, te va a costar trabajo. Sí, derrúmbala. Pero no tires las herramientas. O sea, no tires la casa y además le avientas las herramientas con las que vas a construir algo más. ¿Sí me doy a entender? Esas emociones, esa estructura, esa capacidad física, esa capacidad emocional, esa capacidad psicológica y consciente, esas herramientas que adquirimos, ¿por qué las dejamos? ¿Por qué cuando llega alguien y nos lastima, al próximo lo queremos menos? ¿O lo queremos con mayores precauciones y sigilos? Entiendo la parte lógica de que tomas experiencia y de que no permites que ciertos factores se repitan. Ah, está bien. Pero ¿por qué lo quieres menos o lo quieres bajo más tientas o lo quieres bajo más sigilos que al anterior? Si a la persona que llega lo vas a querer menos que al anterior, no lo quieras. Si a la situación y el trabajo que te llega, la oportunidad de vida que te llega, lo vas a querer menos que el que se fue anterior o la que perdiste anteriormente, porque lo dejaste ir y con eso se fue tu capacidad de hacerlo de una manera correcta por pendejo o pendeja, no lo aceptes. Entonces no todo lo debemos de dejar ir. El desprendimiento no es general, debe de ser puntual y correcto, debe ser circunstancial, debe ser según la persona, debe ser según quién eres. Me emocioné de nuevo y ya me pasé 3 minutos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Lo siento, son las cosas que se me vienen a la cabeza, es lo primero que se me ocurre. Voy a tomar más whisky, con permiso. Salud, por cierto. Sí queda claro. Hay dudas. Hoy platicaron muy poquito. Misma quedó más claro. Ok, perfecto. Qué bueno. Dentro de todo lo que los hice bolas, me quedo con el remordimiento de conciencia de que quizás los pude confundir un poquito más. Porfa, díganme si algo no quedó claro y me quedo un tiempo extra. Gracias. Es que sí, yo los hice bolas, la verdad fue mi error. Yo la cagué en eso, perdónenme. Vane, mi niña hermosa, un beso. ¿Sí? Hay personas, hay situaciones, hay circunstancias que se vuelven un hábito. Y no necesariamente tenemos que desprendernos de todo lo que significan, sino del hábito que hemos permitido que se cuele en nuestra vida. Eso va dirigido para alguien que acaba de escribir. Bueno, acuérdense que yo tengo un delay en los comentarios que llegan, entonces no van a saber quién. Pero piénsalo. Este es un comentario particular, no es parte de la clase. Este es un comentario que estoy utilizando para alguien que me está viendo en este momento y que me externó una situación por la que está pasando. Existe una necesidad a veces que nosotros generamos por ser correspondidos por aquello a lo que nosotros amamos en igual circunstancia. Y eso es muy doloroso. Es doloroso vivir con algo que no te corresponde, porque aquello que estás amando es al punto, al cuerpo y a la persona y a la situación incorrecta. El amor es el correcto, la intensidad es la correcta, la intención es la correcta. Consérvala, no la dejes, aliméntala, hazla más fuerte, solamente dirígela
a algo que sí es ad hoc y que sí coincide con aquello que tú sientes y con aquello que quieres. Porque cuando nosotros queremos a la persona equivocada, cuando nosotros amamos a la persona equivocada, lo primero que te dicen es déjalo, no lo dejes, no la dejes. Simplemente ama a esa persona que quizás tiene un nombre diferente al que tú crees que tiene y al que quieres que tenga, porque es a quien quizás lo provocó, quien te dio la herramienta. Y a veces pensamos que quien provoca en nosotros esas emociones es la persona que merece esas emociones, y en realidad no. Cuando generas una emoción es una joya que debes de conservar y guardar en el cajón, y que debes de aprender a saber a quién se la tienes que regalar, qué alhaja le tienes que dar para que se vean mejor con ellas puestas, quién la va a valorar. No la dejes, pero sí deja la circunstancia a la que estás aplicando lo correcto. Estás poniendo lo correcto en la persona incorrecta, y esa es la parte complicada. Que la persona se vaya no te va a quitar tus emociones, y no tienes por qué dejarlas, y no tienes por qué volverte adicto a la persona. Vuélvete adicto a la emoción. Todos debemos volvernos adictos al amor, todos debemos volvernos adictos a la entrega, todos debemos volvernos adictos a la fidelidad y a la felicidad. No debemos de ser adictos a las personas que no se merecen esas emociones. La emoción siempre vale la pena, las personas no siempre, y a veces nos cuesta trabajo entender eso. Entonces vive un duelo con la persona, y el duelo tiene que ser, si no lo haces de manera instintiva, oblígate. Si necesitas generar ese duelo, hazlo, pero no te enamores de esto. Enamórate de esto y de esto, de la idea de lo que es y lo trascendental. ¿Sale? Son las 10:07. Buenas noches. Pasamos con Joaquín. No es cierto, ¿verdad? Por cierto, como comercial, no me pagan regalías, pero quienes puedan leer los libros o ver y asistir a las obras de Odín Dupeirón, por favor háganlo. Se las recomiendo altamente, ¿sí? Y aquellos que estén viviendo un duelo, aquellos que estén pasando por una situación complicada, les deseo suerte. Aquí estoy por si necesitan algo, platicar. Prometo que si me dicen quiero nada más que me escuches y me leas y no opines pendejamente, yo los leo, los escucho y no opino. Si me necesitan, saben que aquí estoy. Me quedo con la tranquilidad de que me di a entender. Me quedo un poquito nervioso en que pude haberlos confundido, discúlpenme. Voy a tratar de estructurar un poco mejor para la próxima vez la siguiente plática. Incluso si necesito vuelvo a dar este tema para corregir el cagadero que pude haber hecho. Si tienen dudas, por favor pregúntenme, ya sea en el chat del video o directamente mándenmelo por inbox. Y ya, pues realmente eso es todo. Sí, espero que no existan más dudas ni comentarios. Si creen que este video, a pesar del cagadero que cometí, le puede servir a alguien, por favor compártanlo. Si las personas que lo reciben y que lo están viendo tienen quejas, que en este caso creo que sí deberían de tener un chingo, o tienen dudas, por favor háganmelas llegar. Mi Face está configurado para no aceptar personas que no son amigos de mis amigos, ¿sale? Entonces, si tratan de entrar directamente a mis videos y no son amigos de mis amigos, no los va a dejar, para que lo tengan en cuenta. Y lo mismo para mandarme solicitudes o para poderme escribir mensajes, necesitan mandarme el mensaje directamente, porque si no, no lo recibo. Facebook lo bloquea porque no lo tengo configurado en la seguridad, ¿sale? Los quiero mucho. Les mando un abrazo psicológico y gigantesco de aquí hasta donde estén. Sigamos viviendo nuestros duelos y nuestros desprendimientos como debemos de vivirlos. Para lo que necesiten, aquí estoy. Les mando un beso, los quiero un chingo. Bye bye.